Mm. Hola, me llamo Jaime Salazar, soy entrenador canino y además instructor de artes marciales mixtas. Voy a contar acerca de la historia de lo que yo sé de Pedro Infante, de lo que me enteré. En 1984, cuando yo era capitán de meseros del restaurante La Tablita de San Ángel, un restaurante especializado en cortes de carne, estaba yo trabajando y eran como las 7 de la noche más o menos, y unas personas que habían llegado a comer, que estaban acercándose hasta la hora de la cena, ya a punto de estar algo tomados. Las personas eran de edad avanzada, eran señores de unos 60, 70 años más o menos. En las televisiones estaba proyectada una película de Pedro Infante, estaban pasando una película de Pedro Infante, y por un comentario que hice que yo dije que qué lástima que se había muerto Pedro Infante, uno de esos señores se voltea y me dice: no, señor, Pedro Infante no está muerto. Yo me quedé sorprendido y le digo: ¿y usted por qué lo dice? Es que si usted supiera lo que nosotros sabemos, sabría el por qué le estoy diciendo que Pedro Infante no está muerto. Entonces, como ya estaban a puntos cohetes los señores, yo les ofrecí una copa de cortesía para que me platicara un poquito más alargada su estadía y me pudiera platicar lo que él sabía acerca de Pedro Infante. Entonces él me comentó, de hecho se sacaron los 3 o 4 personas que estaban ahí, eran 3 señores creo. Los 3 personas que estaban allí sacaron sus charolas, traían charolas muy muy importantes, hacía una lista grande. Habían sido asesores de la República, de la Presidencia de la República, de Gobernación, puros puestos importantes, del Servicio Secreto, etcétera, etcétera. Habían trabajado en el CISEN, cuando todavía no se llamaba CISEN, tenía otro nombre. Entonces los señores se identificaron plenamente conmigo. Cuando abrieron y sacaron sus charolas, me percaté que inclusive estaban armados, ya señores grandes, ¿verdad? Pero estaban armados. Entonces este señor me comentó lo siguiente, que Pedro Infante se metió con una persona que no debió haberse metido. Entonces a Pedro Infante a estas personas que conocí, se les encomendó la tarea de desaparecerlo, borrarlo del mapa. Y ellos no quisieron hacerlo. Estas personas no quisieron hacerlo porque también lo admiraban mucho. De alguna forma Pedro Infante se ganó el cariño de todos los mexicanos y lo sigue ganando. Entonces le propusieron, a cambio de su silencio, un trato. Y este trato consistió en meterlo 30 años en las Islas Marías a cambio de perdonarle la vida. Se le levantó en un día, se le llevó inclusive a alguna especie de prisión militar. Por lo que yo supe después es que inclusive al señor se le torturó, se le golpeó mucho hasta que él pudo escapar. De todas maneras fue capturado y fue llevado a pasar una larga temporada en las Islas Marías. Es lo que me dijeron estas personas. Adicionalmente quiero comentarles que yo a él lo vi en 1981, 3 años antes. Estaba cantándole a unas parejas en Chapultepec a lo lejos, y yo cuando lo escuché, pues la gente estaba embobada, eran unas 20 parejitas de novios que estaban ahí en Chapultepec, unos sentados, otros echados ahí en la hierba, y yo a lo lejos lo escuché cantar. Yo estaba con una novia que se llamaba Pilar Zamora Barrientos, y lo escuchamos cantar, y yo le comenté: mira qué bonito canta ese señor, canta idéntico que Pedro Infante. Y esta persona nos estaba dando la espalda. Entonces me le fui acercando poco a poco porque me gustó la forma que estaba cantando y me capturó en su carisma el señor. Y cuando voy acercándome, yo llego por el lado izquierdo de él y él traía ladeado el sombrero y empezó y estaba tocando la guitarra, y cuando vio que yo estaba yo menos de 1 metro a un ladito de él, él se percata que
que lo estoy observando con mucho detenimiento a la cara, y entonces se le descubre por ahí un poquito la cicatriz en el movimiento de estar cantando, y entonces yo lo descubro y le digo, este señor es Pedro Infante. En ese momento, Antonio Pedro, o Pedro Infante, digámoslo así, yo estoy convencido que se trataba de él, dejó de cantar. Y recuerdo que caminando muy rápido, caminó a Reforma 100 metros o menos, tomó un taxi y se fue, interrumpió la canción. La gente que estábamos escuchándolo, sobre todo que estaban como idos, como hipnotizados, empezaban como a decir, caray, pues sí cierto, era Pedro Infante. Lo que pasa es que cuando por 30 años te han dicho que Pedro Infante está muerto y que se mató en un avionazo y todo eso, bueno, te haces la idea que era un imitador, no Pedro Infante, pero él era Antonio Pedro. Esta es una cosa que yo sé. Otra cosa que yo sé es que conozco uno de los hermanos Samperio, y cuando he tocado el tema de Pedro Infante, él siempre se pone de malas, el señor Ernesto Samperio. Alguna vez le pedí que cantara canciones de Pedro Infante y se negó rotundamente, sino que gracias a Pedro Infante ellos llegaron a figurar. El señor Ernesto Samperio vive en la colonia Clavería. Es inclusive suegro de una amistad mía, o ex suegro de una amistad mía. Esa es otra idea. Otra cosa que puedo aportarles es que cuando yo vi a Pedro Infante, pues yo me hice la idea en ese momento que era una persona que se le parecía, pero cuando la historia me es contada 3 años posterior a que lo vi por estas 3 personas, me puse a investigar y he encontrado mucha información, inclusive testimonios de gente que habla que Pedro Infante estuvo preso en las Islas Marías, pero no filmando la película, sino que estuvo por años. Recuerdoles que a las Islas Marías mandaban a los peores criminales, a los que prácticamente se les mandaba para que ya jamás regresaran o murieran y se les enterrara allá. Estoy convencido que Antonio Pedro es Pedro Infante, y pues esto se va a saber ahora cuando realmente fallezca. Pedro Infante, como todo un caballero, cumplió con su palabra en nunca dar esta información, por lo cual por muchos años se ha mantenido al margen de hablar claramente sobre este tema, y porque fue víctima de lo que antes era un poder político y implacable, a la máxima figura del espectáculo en México se hizo que desapareciera, aparentemente. Afortunadamente Antonio Pedro vivió para darlo a conocer, y yo recuerdo también que por ahí Rosa María de Castro, cuando hizo su investigación, aportó una información muy importante, porque cuando ella entrevista a un locutor del XCW, donde se estaba presentando Antonio Pedro, le hablan por teléfono al estudio, y una persona que tocaba con el Mariachi Vargas de Catitlán dijo que era un farsante, que lo iba a desmentir, que no sé qué. Se presenta a la XCW, y fuera del aire, y esto lo atestigua el locutor que estuvo presente, le dice, no, tú eres un farsante, y Antonio Pedro le dice, no, recuérdate que en la Navidad de tal año estuvimos en el hotel, estábamos de gira, estábamos en Reynosa, Tamaulipas, y estábamos hospedados en tal hotel, tú y yo tuvimos que compartir habitación, y yo te regalé una chamarra tamaulipeca así asado. Era un dato muy personal que solamente gente que lo fuera sería auténtico el testimonio. Y en ese momento se quedó callado el de Mariachi Vargas y contestó, ¿y sabes qué? Si eres Pedro. Y ya después eso sucedió fuera del aire. Y Pedro Infante también, creo yo, eso es una creencia particular, creo que la fama le hizo mucho daño, porque recuerden que su verdadera y auténtica esposa, la señora María Luisa, que fue la que realmente lo empujó, lo impulsó hasta que llegó a ser la figura que fue y que es,
Pedro Infante se portó muy mal con ella, cuando se casó con Irma Dorantes, cuando anduvo con cuantas mujeres se atravesaban el camino y regando su semilla por todos lados. Entonces creo que él recapacitó y creo él que de alguna forma él quiso compensar tanto daño hecho. Y esto es lo que pues tengo que aportar. Espero que les haya sido interesante. Disculpen porque no haya podido, tener una carga de trabajo muy grande. No había podido yo explicarles esta circunstancia, pero quien conozca a Antonio Pedro en persona, dígale que eso sería un placer, un enorme placer y orgullo con tener el honor de conocer a Pedro Infante, porque yo sé que él es Pedro Infante. Tengo también un amigo que lo conoció en Estados Unidos y también me comentó que es Pedro Infante. Se lo presentaron hace muchos años. Ojalá esta historia ya salga a la luz algún día, como debe ser, y podamos ahora sí pues darle un digno adiós a la máxima figura que ha tenido México a nivel mundial, Pedrito Infante. Gracias.